Hay momentos en la historia de la justicia internacional que de verdad marcan un antes y un después. Y hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos momentos, el caso de Alobebuete y otros contra Surinam, un caso que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, para entrar en materia, ubiquémonos en la escena. Estamos en una sala de audiencias internacional. Un país, Surinam, está en el banquillo de los acusados por violaciones gravísimas de derechos humanos. Todo el mundo espera una batalla legal, que lo nieguen todo, que se defiendan, lo típico. Pero de repente, el representante de Surinam se levanta y suelta esta bomba. Así, sin más, una admisión de culpa que dejó a todos con la boca abierta. Una confesión así, claro, es súper impactante. Pero ¿qué había detrás? O sea, ¿de qué exactamente se estaba declarando responsable el Estado de Surinam? Para entender de verdad el peso de esa declaración, pues tenemos que echarnos un clavado al pasado y empezar a armar las piezas de una historia terrible. Y bueno, la respuesta a esa pregunta nos lleva a los eventos que pasaron a finales de 1987, en un lugar llamado Tiongalangapasi. La historia arranca en Adjoni. Según lo que consta en la denuncia, el ejército detuvo a un grupo de más de 20 hombres de la comunidad cimarrona. Y ojo, aquí hay un punto clave, y es que estaban completamente desarmados. Eran civiles, no combatientes. La sospecha de los soldados era que chance y pertenecían a un grupo rebelde conocido como el Comando de la Selva. Pero a ver, esto no fue una detención cualquiera. Para nada. Lo que de verdad te deja helado al leer la denuncia es el nivel de detalle de la brutalidad. Los documentos describen actos de tortura y de una humillación extrema. Y todo esto, dicen, frente a unas 50 personas. Golpes, heridas con bayonetas, un trato absolutamente degradante. De ese grupo inicial, los soldados separaron a 7 hombres. Y ahí fue donde todo empeoró. La secuencia es escalofriante. Los secuestraron, se los llevaron a un lugar aislado, por ahí del kilómetro 30, y los obligaron a cavar. Lo que vino después fue, pues, una masacre. Días después, su propia gente los encontró. Y por si la situación no fuera ya suficientemente horrible, hay un detalle que revela una crueldad tremenda. Mientras subían a las víctimas al vehículo, uno de los soldados les soltó esta frase. Una burla macabra, un engaño sádico, sabiendo perfectamente que los estaban llevando a su muerte. Y claro, es muy importante ponerles nombre. No son solo un número en un expediente. Eran personas, con familias. Entre ellos estaba Mikwengwenje Alebouto, que tenía apenas 15 años. Y también está el caso de Rishen Elbola, a quien encontraron con vida, pero que murió días después por las heridas. Su testimonio, por supuesto, fue clave para entender lo que pasó. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que una masacre ocurrida en un lugar remoto de Surinam acaba llegando a una corte internacional? Bueno, pues vamos a ver cómo se fue construyendo ese camino. Este proceso no fue nada rápido, ¿eh? Empezó con una denuncia apenas unas semanas después de los hechos. La Comisión Interamericana se puso a investigar por más de 2 años y al final concluyó que Surinam sí había violado la Convención Americana. Le dieron al gobierno 90 días para cumplir ciertas recomendaciones, como investigar y compensar a las familias. Como no hicieron caso, la comisión dijo, sí, pues esto se va para arriba, y mandó el caso directo a la Corte. Y esto nos trae de vuelta a esa sala de audiencias, a ese 2 de diciembre de 1991. Ahora sí, con todo este contexto, entendemos la magnitud de lo que estaba en juego ese día. Y aquí es donde vemos el giro de tuerca, uno increíble. Por escrito, en sus documentos oficiales, la postura de Surinam era una negación total, no se nos puede hacer responsables. Pero en la corte, en vivo y a todo color, su declaración fue una admisión total, o sea, un giro de 180 grados. Pasaron de negarlo todo a aceptarlo frente a los jueces. Entonces, el punto crucial es este. Esa confesión tuvo un efecto legal inmediato. La discusión de si Surinam era responsable o no de las muertes se acabó. Punto. El mismo Estado lo había aceptado. La controversia sobre los hechos, como diría la Corte, simplemente cesó. Pero ojo, que un Estado admita su culpa no significa que ahí se acaba la historia. De hecho, es todo lo contrario. Se abre una fase totalmente nueva en el proceso. ¿Y qué sigue después? Y la Corte, claro, lo hizo oficial. Apenas 2 días después, en su sentencia, tomó nota del reconocimiento de Surinam y por unanimidad declaró que el debate sobre los hechos estaba cerrado. Esa puerta, legalmente, ya no se podía volver a abrir. Y aquí es donde entra el concepto de reparaciones. El caso no se archiva y ya, no. La Corte abrió una nueva etapa para decidir cómo se iba a reparar el daño que se causó.
Y esto no es solo una compensación económica, incluye también otras cosas, como medidas para honrar la memoria de las víctimas y, sobre todo, para asegurar que algo así no vuelva a pasar, porque la justicia es mucho más que una confesión. Y todo esto nos deja con una pregunta bien importante para reflexionar. En casos como este, de violaciones de derechos humanos, una admisión de responsabilidad por parte del Estado, ¿es el punto final del proceso? ¿O es en realidad apenas el primer paso para empezar a construir una justicia de verdad?